Gracias por acompañarnos, por seguir aquí en este evento tan relevante. Lo decíamos al principio del evento, coinciden con el tiempo este cierre de la reunión del G20, la COP27, en fin, un tema que sin lugar a dudas es importante, pero desafortunadamente no se ha cambiado la prioridad de la agenda. Hoy el mundo parece estar más preocupado, lo decíamos ayer, por el tema de la inflación, la recesión, lo que está sucediendo con la parte bélica, cuando tenemos una gran carga en términos de esta situación de la sostenibilidad y lo poco que se ha avanzado, a pesar de lo mucho que se diga, pero lo bueno es que tenemos ejemplos y estos ejemplos son importantes, no solamente conocerlos, sino también saber sus modelos de negocios y conocer que sí se puede ser rentable y sostenible al mismo tiempo. Muchas gracias a todos por estar aquí justamente en este día, en este panel, Turismo Virtual o Viajeros Sostenibles. Y ahí quisiera comenzar la ronda de preguntas para quien quiera contestar. No sé si es casi como qué es primero, si el huevo o la gallina. ¿Qué es primero? ¿El turismo que sea virtual o necesariamente un viajero sostenible? ¿Qué es lo que debería de ser primero en ese sentido? Pues encantada de estar aquí. Muchísimas gracias, Forbes, por este interesante y necesario foro. Yo creo que el turismo virtual puede ser una herramienta para justo incentivar y sensibilizar a más viajeros para que sean viajeros sostenibles. Entonces, yo no lo vería como una O, sino más bien como unirlo para usarlo como herramienta en esa tan necesaria sensibilización del mercado. Sí, definitivamente, un gusto, gracias. No, al contrario. Definitivamente creo que la tecnología viene a ser un muy buen complemento, ¿no? Viene a ser una oportunidad de difusión, una oportunidad de previa a la experiencia. No creo que pueda cambiar o sustituir el meterte a un mar, el escalar una montaña, el vivir una experiencia de cuerpo completo en un espacio que te relaje al 100%, pero la tecnología es un muy buen vehículo. El viajero virtual que hoy en día está buscando en su computadora una experiencia o conocer algo previo a irse es una buena oportunidad, ¿no? Claro. Oye, Daniela, pero también el tema de la pandemia, eso lo hemos escuchado y literal nos cambió la vida en muchos sentidos, yo diría que en todos. ¿Cómo lo ha recibido el turismo, que fue uno de los sectores más golpeados? Y hoy esta alternativa que decías, la tecnología, el tema virtual, de poder hacerlo, también lo hicimos porque no había de otra, ¿no? Hoy, ¿cómo convivir? O cuál sería el aprendizaje mayor de la pandemia en términos de un turismo sostenible? No, pues creo que la pandemia lo que hizo fue sacarnos de nuestras casas y el único lugar al que podíamos ir era la naturaleza. Nosotros en Chance to Challenge hacemos viajes a la naturaleza, a la montaña, a lugares súper remotos. Y antes de la pandemia sí había gente interesada, pero después de la pandemia la gente lo que quería era escaparse, ¿no? Y en esas ganas de escaparse se dieron cuenta que algo les estaba faltando y la manera en la que empezaron a viajar fue muy diferente. Entonces sí vi muchísimo más gente interesada en hacer este tipo de viajes y no solamente tener estas experiencias con la naturaleza, sino el cómo es muy importante, que sea sostenible para la comunidad a la que vas, para el lugar al que vas, o sea, que no sean grupos masivos, y eso hace una relación muy padre. O sea, cuando tú lo experimentas, te das cuenta de cuánto lo necesitas y se abrió un mercado como completamente diferente. Creo que hasta empezaron 1000 empresas a hacer ese tipo de cosas. Ahora el tema, la pandemia no ha acabado, eso es un tema importante, hay que considerarlo, que estemos ahora como adaptándonos de mejor manera es diferente, pero sí había ciertos indicadores que en el tema del turismo que decían que el viajero, con esta necesidad también de no quedarse encerrado, ya un tema hasta mental incluso, no tenía ya ciertas limitaciones de cuánto tiempo estaba dispuesto a viajar o a volar en todo caso. Y entonces empezaron a generar, quizás yo lo diría como a redescubrir que tenemos mucha
oferta turística local, pueblos mágicos, barrios mágicos, etcétera. Y esto también hizo la necesidad de crear condiciones para el ecoturismo, que ya existía antes de la pandemia. ¿Se aceleró o no con la pandemia este ecoturismo? ¿Y qué necesitan hacer las empresas, la sociedad, los consumidores, las políticas públicas para no bajar el freno de esta alternativa, que también incluso resulta interesante por el impacto social, ¿no? que lleva a las comunidades? Me gustaría conocer la opinión de cada uno de ustedes para ver cómo se puede aportar una propuesta que no deje que se pierdan o que pierda la inercia justamente que se logró el ecoturismo en México. Pues, por ejemplo, si nos basamos para tener cifras, el 45, ha habido un aumento de la industria turística, hablemos del sector profesional del mercado, las empresas que están inmersas completamente en la industria, un aumento del 45% de empresas que quieren ser certificadas en prácticas sostenibles. Entonces ahí están liderando el mercado dos marcas fuertes, Travel Life, B Corp, tomando cada vez más fuerza y cada vez más tour operadores, agencias, incluso mayoristas y hoteles es que están buscando esta certificación. Nosotros en Rutopía, bueno, somos la primera empresa B Corp en México. Realmente nacimos con el propósito de regenerar la cultura y la naturaleza de México, articulando a muchísimas comunidades rurales para facilitarles el acceso al mercado y crear realmente experiencias auténticas y por ende diversificar la oferta de México. Y esa tendencia, ahora que estuvimos la semana pasada en el World Travel Market, en una de las ferias turísticas más importantes a nivel mundial, están ávidos los tour operadores mayoristas, estos que pues mueven, ¿no?, muchísimos asientos en aviones y tal, que recordemos que el turismo mueve el 12% del PIB a nivel mundial. Es una industria importantísima. Y cada vez más de estos profesionales dicen, yo quiero que mis proveedores estén certificados en prácticas sostenibles, porque el mercado, a raíz de la pandemia, esta reflexión que nos comparte Daniela, es que sí está más sensibilizado y está buscando cada vez más ese tipo de experiencias. Entonces, los grandes actores lo están entendiendo y están limpiando de alguna manera su cadena de valor, la proveeduría clásica, ¿no? Hablando de México, pues por más de 20, 25 años hay grandes DMCs que han estado ahí en los mercados internacionales ofreciendo lo mismo de México por muchísimos años sin ninguna visión en cuanto a prácticas sostenibles. Están intentando ahora moverse hacia la sostenibilidad y está siendo un reto enorme porque entre más grande eres, más difícil es esa conversión, pero es posible y se les aplauden los esfuerzos que están haciendo, pero es ahí en donde pequeñas empresas que surgimos y que nacemos con ese propósito, tenemos grandes oportunidades, porque también hay que entender, y lo entendemos, que la sostenibilidad es un modelo económico. Son tres áreas, social, ambiental y económico, y si no es rentable, pues no va a ser sostenible. Así es. Entonces es muy importante también como comprenderlo como modelo económico. Ok, ahí tenemos un punto, que haya alguien quien certifique que realmente la oferta es sostenible, la oferta. ¿Habría un punto más? Yo creo que el trabajo con las comunidades es un trabajo que toma mucho tiempo. O sea, ya hacer el trabajo para que puedan recibir a toda esta masa de gente o a todo este mercado y que de verdad impacte positivamente en su economía, pues es un trabajo de mucho tiempo, requiere mucha paciencia, estar ahí, estar muy constante. Y yo creo que justo el trabajo comunitario, social en México, no podemos nada más llegar y con un mercado de 1,000 turistas que quieren una experiencia, sino es generar esa confianza que se ha perdido y volverte un puente entre la ciudad o otros países y estos lugares que son muchas veces súper remotos, que nunca habían visto a extranjeros, y cómo empiezas a hacer ese puente para que puedan convivir de una manera en la que los dos salgan beneficiados y no se vuelva otra vez algo como muy, pues,
que destruya esa comunidad. Claro, que sea un solo impacto, sumar a las comunidades, eso es como un punto adicional. Sí. David, ¿cuál sería desde tu punto de vista? Mira, definitivamente nosotros, ahorita que Marisol estaba diciendo, le apostamos a la sustentabilidad, pero en el tema económico también. En Monific tenemos más de 30,000 inversionistas que invierten en hoteles. Casualmente nos están llegando muchos hoteles ecoturísticos, hoteles más chicos, incluso Airbnb, que también nos atrae el modelo, digamos, como un modelo natural de hospedaje, en donde el mismo huésped, el mismo propietario del bien puede ser, es parte de una riqueza cultural, cocina, se hace el guía turístico y todo, y darle la oportunidad a estos individuos, no grandes cadenas hoteleras, que quieran entrar al sector turístico, y con todos estos inversionistas que están buscando una rentabilidad, pero en lo que Monific también estamos buscando es que los inversionistas también se conviertan en huéspedes. Entonces democratizamos la inversión, y lo que hacemos es que el mismo viajero, en vez de que su viaje sea un gasto, se convierte en una inversión, porque se hacen dueños del hotel, después de hacerse dueños del hotel, pueden irse de viaje y sus rendimientos los pueden materializar en noches. Entonces es un ciclo positivo que también habla de una economía sana, como dijiste, en épocas de crisis, inflación, incertidumbre, que la gente, en vez de que gaste en el viaje, que el 12% del PIB mundial es una locura, poder cambiar el modelo y decirte, oye, hay otra alternativa mucho más consciente, y que los inversionistas y los mismos propietarios de los inmuebles en los que invertimos puedan generar un enriquecimiento de la experiencia, ¿no? Que es la idea. Claro, muchas gracias. Ahora, hablamos del turismo siempre como una industria sin chimeneas, ¿no? Y tiene un efecto multiplicador, porque todo eso lo vimos y lo resentimos cuando se dio el tema de la pandemia, que insisto, fue uno de los sectores más afectados, se empieza a recuperar, algunos indicadores ya nos dicen que regresamos a los niveles previos a la pandemia, pero en términos de política pública, porque ustedes son empresarios, tienen esta visión sostenible, están ofreciendo experiencias, porque eso también es un tema interesante, cambió de una definición de un destino a una experiencia, y eso la verdad está siendo mucho más atractivo. Pero en términos de política pública, ¿qué es lo que tiene que hacer este país? Porque México tiene un papel muy importante, el turismo, en la economía mexicana, la aportación al Producto Interno Bruto, pero insisto, desde su punto de vista, ¿qué falta en términos de política pública? Sí, vale. Muchísimo que hacer. Por ejemplo, casos concretos, ¿no? En la Riviera Maya, donde de verdad es devastador la crisis ambiental que se está viviendo. Tulum, por ejemplo, como destino, en donde muchísimos de los hoteles no tratan sus aguas y las están desechando al mar de manera ilícita, entonces no hay una regulación desde el gobierno. La planeación territorial, la planificación de los destinos. Realmente creo que hace falta que el turismo se le tome muy en serio desde la visión de los funcionarios del gobierno, que lo comprendan, porque muchas veces es pues por falta de conocimiento, para cómo gestionan esa planificación en un desarrollo turístico, y luego cómo pueden dosificar la capacidad de carga de los destinos. Vemos casos como Pátzcuaro o ahorita ya como Oaxaca, en donde no hay ninguna regulación en la capacidad de carga de los hoteles, los destinos están completamente desbordados, por ejemplo, las fechas de Día de Muertos. Es una locura ir ahí y no hay ninguna regulación de, por ejemplo, con todos los Airbnbs y todo. Entonces, ¿cuánta gente está recibiendo, ¿no? ese destino? Los locales, por ende, empieza a bajar muchísimo su calidad de vida, se van de ahí. En fin, entonces yo creo que desde gobierno sí se necesita planificación territorial, capacidad de carga de los destinos y obviamente pues impulsar y pues sí exigir la profesionalización en normas sanitarias, uso de ecotecnias y la profesionalización de tour operadores y agencias de viaje. En México hay muchísimas agencias de viaje
súper patito, así de que no tienen ningún conocimiento, se les hace súper fácil abrir una página en Facebook y estar ya, yo te llevo de viaje, y están saliendo miles y miles de viajes de autobús así, ¿no? A lugares sin ninguna regulación. Entonces no hay ninguna regulación tampoco a nivel profesional como en Europa, que se piden licencias y te penalizan fuertemente si tú estás dedicándote a vender viajes y no tienes una licencia gubernamental y pasaste por ciertos procesos. En México eso todavía no está regularizado. Claro, Daniela. Y bueno, algo muy importante es también el apoyo a proyectos naturales. O sea, la tierra en México no es privada, hay ejidos, hay comuneros, hay diferentes pues actores en nuestro territorio que no están siendo apoyados por el gobierno, y también hay mucho interés del sector privado en participar en creación de parques nacionales como se hace en Estados Unidos y en Europa, y no hay ningún tipo de incentivo para eso, ¿no? No hay incentivos para ni fiscales ni de ningún tipo para proteger estas áreas naturales que tanto las necesitamos, y tampoco hay incentivos en capacitar a la gente que ya las maneja para que no las manejen mal por sobrevivir, ¿no? Muchas veces la gente no tala, bueno, la mayoría de las veces los ejidos no talan árboles porque son malos, ¿no? Sino porque necesitan ese dinero para sobrevivir. Pero sí existen más capacitaciones y existen más incentivos en apoyar estos proyectos en áreas naturales protegidas. Yo creo que México tiene muchísimo y podría ser pues lo que nos puede llegar a salvar. Claro. David. Creo que puntualmente el tema de infraestructura, en temas de comunicación, de transportación, de vialidades, es un área de oportunidad en tanto aeropuertos, en tanto que es un incentivo. Y creo que también la parte de promoción cultural de México, que si bien se ha hecho en algunas épocas, creo que hoy es un área de oportunidad que, si la pandemia destapó el hecho de que no hayamos sido un país cerrado, mucho extranjero vino a conocer México, se enamoró de México, y de boca en boca se ha dejado venir mucho más gente que antes. Ya estamos a niveles de prepandemia en temas turísticos. El que el gobierno haga su chamba en temas de seguridad, infraestructura y comunicación para poder seguir detonando, no todo como dice Marisol, no todo en Tulum o no todo en un cierto lugar, sino que pueda esparcirse el turismo por toda la riqueza natural que tenemos, sería espectacular. Perfecto. Ahora también hay un tema interesante que tiene que ver con la sostenibilidad y la viabilidad del negocio. Y lo voy a poner en estos términos. Podemos generar o descubrir un destino, promoverlo, pero podemos generarlo, ponerlo de moda, que cuando ya hacemos que no vayan 100, sino vayan 10,000 visitantes, lo que va a suceder es que se va a acabar ese destino, o va a haber una transformación, y la idea original y la promoción original, que era el valor agregado que atrajo las miradas, pues se va a perder simplemente. Y quizás en todo caso la vocación de los pobladores, que tenían una más primaria, quizás con el tema agrícola o de conservación, ahora se convierta en un tema de servicios y abran una tienda y comiencen a vender, etcétera. Es decir, ¿cómo realmente procurar esta estabilidad desde el punto de vista del activo principal, que es el destino? Ustedes que son personas, mujeres y hombres de negocios, que deberíamos de conocer esa fórmula de conservarlo, porque al final es la base de todo, ¿no? Si no, no habría el negocio como tal que ustedes están promoviendo. Quien quiera contestar, creo que vamos a enriquecer mucho este intercambio de ideas. Creo que un tema de educación de la población en el destino es elemental. El hecho de que los pobladores puedan tener una, digamos, desde autoestima, desde conocimientos, desde idioma, para poder hacerlo, sería por un lado. Por otro, tratar de dejar ciertos puntos. Por ejemplo, si es un lugar que no está muy urbanizado, no urbanizarlo, no ponerle calles de cemento, dejar las calles más naturales, la vegetación. Sí se termina urbanizando los destinos y se destruye la magia del lugar, que es justo lo que dices, el atractivo principal. Entonces creo que un tema de educación local
y también un tema de conciencia de nosotros como empresarios que queremos invertir en estos destinos. Si no nos ponemos las pilas en conservar la magia del destino y el recurso humano del destino con todas sus habilidades y todas sus capacidades, haciendo lo que saben hacer y hacerlo como, con la calidez que el mexicano lo hace, vamos a terminar destruyéndolo, ¿no? Es una conciencia de ambas partes. Totalmente. Sí, a mí me gustaría compartirles un caso muy inspirador de una comunidad maya al norte de Quintana Roo, que se llama Nuevo Durango, que trabajamos mucho con ellos, y es una comunidad auténtica, no folclorizada, tal. Ellos decidieron empezar a recibir turismo, pero también desde un principio, y cuando empezamos a establecer esta relación, como dice Daniela, que se va tejiendo esta relación de confianza, ellos nos dijeron, pero no queremos camiones, no queremos que nos lleguen aquí diario un camión, porque nosotros sembramos, nosotros estamos haciendo también nuestra artesanía, nosotros no vamos a tener tiempo ni queremos estar recibiendo esa cantidad de turistas, lo cual nos encantó que ellos, empoderados y con esa visión, comprendieran que el turismo es una herramienta, pero no va a ser la solución a todo, ¿no? Y que ellos realmente lo tuvieran integrado. Entonces, ahí ya, entonces, esta relación que se arma entre el empresariado, las tour operadoras que pueden llegar ahí, pero ellos empoderados y que ellos sepan poner límites, eso es como vital. Y la otra parte, entendiéndolo desde el empresariado, eso es mucho más rentable a largo plazo, porque realmente evita la folclorización, garantiza la autenticidad, y eso también les da muchísima resiliencia. Entonces, durante la pandemia, las comunidades que realmente seguían haciendo sus actividades primarias, tampoco fue que la mega sufrieran, ¿no? No sé en los casos con las comunidades que tú trabajas, Daniela, pero realmente, pues ellos estaban tranquilos, se encerraron, incluso hay todavía hasta la fecha comunidades en la Sierra Norte de Oaxaca que todavía no quieren abrir actividad turística porque descansaron y tenían otras actividades primarias. Entonces, les da muchísima resiliencia y al viajero que tiene la fortuna de llegar ahí, le da una experiencia realmente inmersiva y de autenticidad. Sí, Daniela. Y también tiene que ver mucho la planeación del proyecto. O sea, si se va a activar una zona turística que no estaba antes, cómo se planea, cómo se capacita, cómo se educa y cómo se ve el problema a largo plazo, para que de verdad sepas que va a ser desarrollado regenerativamente y que tiene hacia futuro, ¿no? Tiene un plan, como cualquier business plan, tienes que tener un plan a futuro y si tú planeas bien las cosas para que eso empiece a pasar en un punto turístico y no nada más llegas y empiezas a poner cositas, como muchas veces se hace en este país, creo que esa es una manera en la que ayudaría muchísimo, la planeación regenerativa del espacio. Muchas gracias. Ahora, ¿México en quién se tiene que fijar? ¿Podemos decir que hay algún país que sea el ejemplo? Nos acabamos de ver una presentación muy interesante de destinos en África, etcétera, pero ¿habrá algún modelo a seguir en términos de esta política de ecoturismo? Pues Costa Rica realmente, digo, porque es su mayor fuente de ingresos como país y fue toda su estrategia como país, entonces es muy interesante aprender buenas prácticas de Costa Rica. Ahí cuidan mucho sus parques naturales, la capacidad de carga. Un país que también lo está comenzando a hacer, la verdad, muy bien a nivel Latinoamérica es Colombia. Colombia está realmente posicionándose como un nuevo destino de naturaleza en Latinoamérica y diversificando también, a diferencia de México o del mismo Perú, que tenemos tan concentrados los recursos estrella del destino y todo el mundo quiere ir a Chichén Itzá, Teotihuacán, ¿no? Cancún, o sea, está demasiado polarizada. Entonces, un país como Colombia, que sí está en toda su promoción turística, realmente le está dando mucha fuerza a toda su parte de recursos naturales y ecosistemas. Entonces, creo que ahorita me vienen esos dos países que podemos voltear a verlos para aprender.
Daniela, ¿tienes algún ejemplo? Yo creo que es muy complicado compararnos con otros países, especialmente los que lo hacen muy bien porque no tienen el tema social que tenemos en México. Entonces yo creo que justo Colombia se me hacía muy buen ejemplo, pero creo que México necesita su propio plan muy a la medida. Ok, Sí. gracias. ¿Quieres comentar algo, David, sobre ese? Ya hablaron los Perfecto. expertos. Ahora, el tema también es, a ver, yo otra vez insisto en esta viabilidad del negocio, porque si hacemos un destino que lo queremos cuidar, como tú decías, con esta planeación, puede que sea también bastante más caro y entonces sea para un segmento que tiene esa capacidad económica para asistir, porque te estamos vendiendo una experiencia en un lugar exclusivo, en un lugar diferente, donde se mantiene el equilibrio, etcétera. Y luego por eso vemos algunos temas como el lujo descalzo, etcétera, estas tendencias, porque eso también es un reto para ustedes. ¿Cómo lo enfrentan en su modelo de negocios, en sus actividades diarias, esta manera de poder también masificar, que haya más turismo hacia esos destinos? Sí, es un reto enorme, pero me salta mucho esta palabra que dices, Ricardo, de masificar. Y yo creo que el tema de el mindset, que justo lo estaban hablando nuestros compañeros en un panel anterior sobre en Make Sense América, de cómo empezamos cómo seguimos haciendo dinero, ¿no? O sea, un cambio sistémico. Entonces, claro que el dinero es importante. Nosotros, pues, si no vendemos, no vamos a ser sostenibles como empresa. Pero, ¿cómo puedes tú como emprendedor, como empresario, balancear muchísimo más tus ambiciones económicas con tu propósito? Y creo que eso es clave. Y después, esta palabra de masificación, sí, hacerlo accesible, yo cambiaría la palabra masificación Sí. para hacer accesible esas experiencias para más personas, porque es una manera de sensibilizar, de amar a la tierra, de valorar la cultura. En Rutopía estamos constantemente como tratando de encontrar ese balance, si vamos por más mercado o nos quedamos con mejor un nicho más pequeño al cual a lo mejor va a costarle un poquito más sin ser excesivamente caro, ¿no? Sin volvernos este comercio, ¿no? En que se puede volver el turismo en donde no es para nada coherente el producto-precio, ¿no? Entonces, bueno, creo que son todas esas variables, perdón si no soy muy clara, pero creo que es como todo un ejercicio de conciencia primero desde la empresa y de ir apostándole realmente a un cambio sistémico que nos urge pues como sociedad con el planeta. Claro. Yo diría incluso, cambiaría, tienes toda la razón, democratizar más que masificar. ¿Cómo lo aplicas, Daniela? Es complicado, es justo, es complicado porque cuando ya llevas muchas personas a un lugar siempre acaba impactando de una manera no muy positiva. Entonces nosotros sí nos enfocamos más en grupos chicos, más exclusivo y pues mucho más remoto, ¿no? ¿Cómo democratizas eso? Yo creo que algo que decía Marisol, que me gustó mucho, es que pueden ir en algunas temporadas y luego ya no, y luego sí, y luego no, y así sería una manera en la que se pueda regenerar la tierra, ellos puedan seguir haciendo sus actividades, pero sinceramente es muy complicado democratizar experiencias que son tan únicas. Claro, claro. David. Creo que una forma de masificar, porque como dijimos, al final también se trata de hacer negocio, creo que va de la mano con diversificar, okay. No concentrar. O sea, sí, yo creo que sí se puede hacer un volumen de turismo mucho más que el que hay hoy en día, pero tratando de abrir diferentes destinos, diferentes pueblos, no tratar de concentrar y poner una capacidad máxima o por temporada o constante, pero una capacidad máxima. De la otra parte, uno de los problemas que hay, que lo veo muy puntual en los hoteles, en la parte operativa o en la parte de experiencias, chamanes, sound healers, experiencias, música ancestral, que llega toda esta ola de turismo, llega toda esta ola de rama económica y
voy a poner un ejemplo, pero el cuate que antes era un extraordinario chef que podría tener un restaurante, boutique y ganar en base a su pasión que sabe hacer muy bien, pues ya se dedica a vender bienes inmuebles para inversionistas. Entonces, por todo este boom, también se va mermando mucho el potencial de la riqueza humana, de la variedad que se puede ofrecer en el destino, porque pues, el destino va evolucionando a un tema más inmobiliario o un tema más de experiencia o un tema más de transporte y se va perdiendo también la magia entonces creo que no, es diversificar, o sea, abrir el territorio nacional para que se pueda masificar, ¿no? Claro. Porque no estamos peleados con la evolución, pero con la sustentabilidad, ¿no? Exactamente. Ahora, por ejemplo, había algunos casos que he escuchado de un ejemplo bueno que veo es el de los campos de agave y el proceso del tequila, pero ya también ha llegado al punto que ya parece Disneylandia, ¿no? Digo, es interesante, la verdad, y eso nos ayuda mucho para la cultura y más de un producto tan mexicano que nos representa tanto, pero sí, efectivamente, no centralizar. Ahora, bajo todos estos retos, porque esos son los retos, ¿qué futuro le ven al ecoturismo en México desde sus respectivas trincheras? ¿Qué posibilidades hay? ¿Están nadando contracorriente? Esta conciencia que también hay que generar al visitante, porque sí, es llevarlo, es que conozcan, pero también aportarle a esa conciencia que se vaya multiplicando en la sociedad. Es un trabajo titánico, pero ¿cómo lo ven ustedes en el futuro? Daniela, si quieres comenzar. Pues digo, yo le veo mucho futuro. Yo creo que la audiencia internacional lo entiende muy bien y lo va a pedir cada vez más. Yo creo que más bien el tema es en México cómo concientizar a los mexicanos para que empiecen a viajar así. Ese es el reto, yo creo que más importante, de que conozcan su país, sus raíces, etcétera, porque los extranjeros ya, o sea, vienen a México y se enamoran, ¿no? Ya todos se quieren quedar aquí por algo, porque tiene muchísimo que ofrecer y tiene todas estas experiencias únicas que no existen en otras partes del mundo. Y yo creo que ese es el futuro como que veo ahorita más presente, ¿no? Que el mercado crezca de esa manera, pero el reto es que los mexicanos aprendamos a viajar así. Yo creo que es mucho educación, educación ambiental, educación social, que muchas veces no tenemos. Perfecto, Marisol. Ahora justo en esta feria en Londres que estuvimos participando en una conferencia con la Asociación Internacional de Turismo de Aventura, la ATA, nos compartían la cifra que el turismo de aventura, el turismo de naturaleza, en el 2019 generó una cifra de 634 billones de dólares. Y turismo de naturaleza. Realmente, desafortunadamente en México no hay cifras porque tenemos cifras de lo que se genera a nivel turístico, pero somos conscientes que México es un destino todavía de sol y playa. Y que por ende tenemos una oportunidad enorme como destino en esto que mencionaba David, de la diversificación y de generar infraestructura que responda a esas necesidades del mercado en todas estas áreas naturales, parques nacionales, comunidades más remotas, y grandes corporativos están volteando a ver, ¿no? Esas oportunidades que el mercado está pidiendo y que en México no hay oferta bien articulada, tanto de glampings o hoteles de naturaleza. Ahorita fue un boom de glampings en México, pero una marca paraguas fuerte, de calidad, ¿no? Que esté, que pueda sostener como pues esta demanda tan fuerte de los mercados internacionales, hablando de mercado internacional. Realmente pues ahí hay un área de oportunidad enorme para el emprendedurismo turístico mexicano, ¿no? Gracias, David. Bueno, definitivamente es elemental el trabajo que ustedes hacen de Forbes, de poder comunicar, de poder concientizar, hacer una comunicación de esta área de oportunidad, como dice Marisol, de negocio, también un área de oportunidad de viaje, un área de oportunidad de riqueza cultural, pero que se comunique, ¿no? Que se haga esta conciencia
sin tener que pintar cuadros en los museos, ¿no? Decir, oye, el mundo échenle ganas a la conciencia, a la sustentabilidad, a hacer las cosas bien. Creo que pues, desde nuestro lado estamos tratando de hacerlo también. Estamos buscando estos pequeños emprendedores que tengan hoteles diferenciados. No nos interesa las macrocadenas, nos interesan experiencias. Hoy en día, como director de Monific, al equipo y al área de análisis de proyectos, lo que busco es experiencias, que la gente vaya a vivir una buena experiencia. No tiene que ser ni el hotel más caro, ni tiene que ser la experiencia más extrema para que la gente coma rico, conozca gente, se divierta, se la pase bien, se despeje, se relaje en un ambiente natural, que la naturaleza nos da todo, ¿no? Estar cerca de la naturaleza nos revitaliza, nos regenera, nos motiva. Entonces, por ahí va. Claro. Hasta nos pone de buenas, ¿no? Hasta ahorita estar aquí está. Exactamente. Muchas gracias. Gracias, de verdad, muy interesante porque es el futuro y es una manera, insisto, también de educar, ¿no? Al turista. Es todo esto, es sumarlo, más un granito de la educación, de la conciencia, para saber que podemos y debemos cuidar lo que nos rodea, que es la naturaleza, que desafortunadamente este ciclo de poderse recuperar cada vez es más corto, más incierto, y que probablemente no suceda. Así es que nosotros podemos hacerlo, conocer, viajar, descubrir aquí la muestra de modelos de negocios que tienen una conciencia muy clara hacia dónde van, que eso es importantísimo, y que bueno, nada en contracorriente, pero hay muchas ganas, yo creo, de eso no queda duda, en hacer las cosas y aportar. Y de verdad, muchas felicidades, gracias por estar aquí, y bueno, pues enhorabuena, gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias.